Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos encontremos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien. Esto está dentro de un contexto en el cual el Señor Jesús está dando una enseñanza sobre qué debemos de preocuparnos realmente, ¿no? Porque al inicio habla de qué es lo que se preocupa a las personas, que son lo básico de la vida, ¿no? Comida, vestido, bebida. Se sabe que una persona puede estar sin comer varios días, pero no se sabe que no puede estar sin beber varios días, ¿no? O sea, el agua es fundamental, ¿no? Y obviamente tampoco podemos estar desnudos, ¿no? Porque sería provocar enfermedades, ¿no? Pero tratamos de ver esto, a ver qué es lo que nos dicen esto, ¿no? Comenzamos por ver de que al final hay una promesa, dice, ¿no? Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la promesa. ¿Cuál es la añadidura? Del versículo 25 al 31 es lo que les estaba diciendo. El afán por tener estas cosas básicas, que es comida, bebida, vestido. En el versículo 32 dice, el Padre Celestial, o vuestro Padre, dice, propiedad, ¿no? Nuestro Padre sabe de esas necesidades. Bien, entonces Él sabe que necesitamos de todas estas cosas, es obvio, ¿no? Pero como todas las promesas en la Biblia, hay condiciones. Bien, ¿cuál es la primera condición? Dice buscar, ¿no? No es que vamos a estar despreocupados si bien llega, si bien no llega, si lo aprendo o no, ¿no? Sino buscar lo que significa es hacer lo necesario para hallar una persona o una cosa, pero también significa para conseguir algo. Entonces, desde el punto de vista de lo que está hablando este versículo, que nos dice el reino de Dios, entonces debemos de buscar el reino de Dios. No es que va a venir simplemente porque llega, ¿no? Sino que nosotros debemos hacer todo lo necesario, todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir esto, ¿no? Este verbo, en el Nuevo Testamento, varias veces hemos dicho que fue escrito en griego, es una palabra seteo que significa ir en pos de algo con mucho anhelo. O sea, no solamente buscar como si, bueno, si lo encuentro bien y si no también, sino que debe haber mucho anhelo. Eso es lo que expresa esta palabra en griego. Mucho anhelo en esto que estamos buscando. Luego la siguiente palabra dice primeramente. Y eso significa que está antes que cualquier cosa, antes que todo, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cuál es el primer lugar? El primer lugar es ese anhelo de encontrar el reino de Dios, de buscar las maravillas del Señor, ¿no? Y luego dice el reino de Dios. ¿Y por qué dice el reino de Dios? ¿Por qué no dice simplemente Dios, no? Porque dentro de un reino hay un rey que gobierna y todos se sujetan a las disposiciones del rey, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es el rey? Es Dios, ¿no? Jesús dice el rey de reyes, ¿no? Y a eso nos vamos a sujetar todos. Voluntariamente buscamos ese reino, anhelamos ese reino en primer orden, sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para sujetarnos a ese reino que está gobernado por leyes. ¿Cuáles son las leyes? Las tenemos escritas en la Biblia. ¿Bien? Entonces, a ese reino nos... ¿Y qué es lo que sucede en un buen reino? No en un rey tirano, sino en un buen reino, que el rey se preocupa de proveer todo lo necesario a la población de su reino, ¿no? Bien, entonces eso es lo que nos está diciendo ahora. Y luego dice, y su justicia, ¿no? Parecería obviamente que si busco el reino de Dios va a haber justicia. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Esto también fue escrito con una palabra griega que esta justicia nos da a entender la totalidad de las demandas de Dios. Buscad el reino y su justicia significa que busquemos el reino de Dios,
pero no para someternos a una parte, a lo que nosotros podamos querer, sino realmente a todo, todo, completo. Eso es lo que significa esta palabra, ¿bien? Entonces, si nosotros unimos todo esto, buscar el reino de su justicia significa que debemos de buscar la mayor revelación, porque la palabra no es para leerla como si leyésemos un periódico, sino la Biblia nos dice que escudriñemos y eso llegar a lo profundo. ¿Qué es lo llegar a lo profundo? Buscar justamente lo profundo de la palabra, la revelación que nos va a dar el propósito del Señor para nuestras propias vidas y para la humanidad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga a favor de la humanidad? Hay un mandamiento que nos dice que eh, vayamos y prediquemos. Hay una voluntad expresa de Dios que dice que todos quieren que conozcan la palabra, que todos sean salvos. Y obviamente para eso nos utiliza a cada uno de nosotros en las diferentes facetas que tienen las diferentes formas de utilizar. Pero tenemos que anhelar ese reino de Dios, buscar ese reino de Dios para saber cuál es realmente nuestra posición dentro de toda esta obra, de nuestra posición dentro de este cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? De que dice que el Padre Celestial, en el versículo 32, dice que el Padre Celestial sabe todas las cosas que nosotros necesitamos y Él nos va a proveer, ¿bien? Él nos va a proveer. Todo esto es añadidura. Ahora, podemos pensar nosotros, ¿solamente eso? No, no se queda solamente en eso. Ahora nosotros tenemos también otras necesidades, como por ejemplo ya la educación está definida como una necesidad básica. Entonces todo eso va a proveer el Señor. ¿Cuántas cosas más? Todas las cosas que necesitamos para tener una vida cómoda, agradable, en todo sentido, familiar, personal y delante del Señor. Bien, entonces, vuelvo a insistir, buscar plenamente el reino de Dios, dando el primer lugar, pero para buscarlo a profundidad, para someternos totalmente a este Rey de Reyes que es Jesucristo. Y a esa voluntad nos sujetamos para que todo venga esa añadidura. No hay que buscar primero la añadidura, sino hay que buscar primero el reino de Dios para que la consecuencia de la bendición llegue a nuestras vidas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias.